Bien, continuamos en la pregunta 26. Nos dicen, en relación a la patología del líquido amniótico, señale lo correcto, ¿no? La causa más frecuente de polidramnios, nos dice, son las malformaciones congénitas. No, la causa más frecuente de polidramnios es idiopático, ¿ya? Recuerden que es idiopático. Ahora, las malformaciones pueden dar polidramnios, ¿no? Sobre todo las de sistema digestivo, la atresia duodenal, la fístula traqueoesofágica. Luego también están las de sistema nervioso, ¿no? Anencefalia, por ejemplo, van con polidramnios. Pero la más frecuente idiopática. La atresia duodenal cursa con polidramnios. El oligohidramnios es agenesia renal. Las malformaciones geniturinarias se asocian a oligohidramnios. Un hila más de 18 indica polidramnios, ya recuerden la definición. Hila normal de 5 a 25 centímetros y pozo mayor de 2 a 8 centímetros. Cuando está por debajo entonces de estos valores, oligo, cuando está por encima, polihidramnios. Tienes que acordarte los valores normales, ¿no? Entonces polidramnios es más de 25. Oligo se asocia con hipoplasia pulmonar, sí. Acuérdate de la secuencia de Potter, ¿no? Agenesia renal, oligohidramnios, y este oligohidramnios genera hipoplasia pulmonar y malformaciones faciales. Secuencia de Potter. Se asocia con arteria umbilical única, ¿no? Pues malformaciones renales, arteria umbilical única. La embolia líquido amniótico se presenta generalmente antes del trabajo de parto. No, durante el parto es el criterio. Durante el parto la paciente hace falla cardíaca, o sea, hace hipotensión, hace falla respiratoria, disnea súbita, ¿ya? Con convulsión y con SIT. Es una complicación catastrófica, ¿no? Hace falla respiratoria, cardiorrespiratoria, convulsión y coagulación intravascular diseminada. Con respecto a las complicaciones del embarazo, señala lo correcto. La acidosis metabólica es característico de la hiperemesis gravídica, falso, ¿no? Lo que hace es alcalosis metabólica, ¿ya? Según ENDES 2018, el 30% de gestantes en el Perú tiene anemia ferropénica. Por eso la profilaxis, ¿no? A partir de las 14 semanas, dar una tableta de sulfato ferroso que nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental. O si es de alto riesgo, 2 tabletas, porque se tiene que dar 120 miligramos de hierro elemental, ¿no? Cuando no ha recibido control y acude al tercer trimestre. Ahí consideramos de alto riesgo. La profilaxis con hierro se debe iniciar desde el primer trimestre, no, desde las 14 semanas. La anemia ferropénica en el embarazo cursa con ferritina elevada, no, por el criterio para hablar de anemia ferropénica, recuerden, es ferritina baja. Es el más sensible y más específico de las pruebas bioquímicas, ¿no? También el índice de saturación bajo, la capacidad de transporte de transferrina alto, ese es típico de la anemia ferropénica, recuerden, en hematología, ¿no? Aparte que la anemia es microcítica y hipocrómica. La presencia de diplopia con ataxia en hiperemesis que indica déficit de tiamina, ¿no? Déficit de vitamina B1, porque es la llamada encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke, que va con diplopia, ataxia y confusión, ¿no? Confusión. Bien, embarazo de 30 semanas con dinámica intensa, regular, o sea, tiene menos de 37 semanas y tiene contracciones. Hay que ver el tacto, ¿no? Miren, cuello 1, borrado 30. Entonces, si una gestante que tiene menos de 37 semanas tiene buena dinámica uterina y los cambios, dilatación menos de 2 centímetros, borramiento menos del 50%, le llamábamos amenaza de parto pretérmino. En cambio, si era más de 2 centímetros, borrado más del 50%, eso era parto pretérmino. Entonces, con estos cambios estamos frente a una amenaza. La prueba más sensible en su evaluación es la medición de cuello uterino por ecografía. Sí, medir la longitud del cuello es el parámetro más sensible para su evaluación. En cambio, fibronectina es el más específico. Fibronectina es el más específico. A ver, el test de fibronectina es positiva, ¿debemos simplemente observar? No, pues, si nos dicen cuello corto, ¿no es cierto? Cuello corto, menos de 2 centímetros, o fibronectina positiva, este es de alto riesgo, por lo tanto hay que dar tratamiento, no es observar, hay que darle tratamiento. Tocolíticos, como tiene 30 semanas, corticoides para madurar el pulmón. La infección vaginal no está asociada, bueno, la infección vaginal, al contrario, es la teoría más aceptada para RPM y para parto pretérmino, ¿Sulfato no tendría ningún rol? No, sí, se da sulfato de magnesio al 20% en menores de 32 semanas como neuroprotector. Se dice que disminuye el riesgo de parálisis cerebral. Entonces, sulfato se da como neuroprotector.
¿ya? Y también tiene efecto de paso tocolítico, ¿no? Los corticoides en este caso tendrían pobre eficacia, no, al contrario, hay que dar, porque los corticoides más los tocolíticos lo damos entre las 24 y 34 semanas, ¿no? Tocólisis más corticoides. Corticoide para madurar el pulmón y tocolítico para frenar las contracciones uterinas. Gestante 42 semanas sin factores de riesgo que acude por dolor abdominal. Presenta un test no estresante reactivo y un pozo mayor de 1.5 centímetros por ecografía. Entonces, el test de Bishop nos sale 5 puntos. Ya. Bueno, si el test no estresante salió reactivo, quiere decir que no hay hipoxia aguda, ¿no? Entonces no hay hipoxia aguda porque los latidos están normales. El pozo mayor de 1.5 menos de 2 es oligohidramnios, o sea, ya está alterado. Además tiene 42 semanas, por lo tanto, recuerden que a partir de las 41 semanas, no esperar a los 42, a partir de los 41 ya debemos pensar en inducir el trabajo de parto, en inducir. O a partir de las 40, si la gestante es más de 35 años o tiene... No, más de 40 años, perdón, muy añosa, más de 40 años, o tiene obesidad. Si tiene obesidad o tiene más de 40 años, hay que inducir a partir de las 40 semanas. Entonces hay que ver el Bishop. ¿Cómo está el Bishop? 5. Entonces está inmaduro, ¿no? Menor o igual a 6, inmaduro. Entonces primero le colocas misoprostol y luego le colocas oxitocina para terminar de inducir el trabajo de parto, ¿ya? Y podemos inducir a pesar que hay oligohidramnios. ¿Por qué? Porque no hay hipoxia aguda. Te están diciendo que el test no estresante está reactivo. Entonces podemos terminar por vía vaginal. Muy bien, ¿la longitud del fémur es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional? No, ya dijimos que es la longitud cráneo-caudal del primer trimestre. Cesárea, no, pues cesárea cuando hay sufrimiento fetal agudo, meconio espeso, DIP2, ¿no? Macrosomía también incluso ya es indicación de cesárea, ¿no? En un embarazo prolongado. ¿La multiparidad es factor de riesgo? No. La nuliparidad, la gestante obesa, ¿no? Es factor de riesgo. La anencefalia es factor de riesgo para embarazo prolongado. Colocar misoprostol 25 microgramos por vía intravaginal. Ese viene a ser, ¿no es cierto?, la respuesta correcta, ¿ya? Para madurar el cuello, recuerden, porque primero tenemos que colocar misoprostol, porque el Bishop está en 5, es 25 miligramos por vía, 25 microgramos, perdón, cada 6 horas, ¿no? Según la OMS, según la FDA, cada 4 horas para madurar el cuello y luego inducir. Una vez madurado el cuello, luego inducimos. ¿Complicación más frecuente es el RCU? No, la complicación es oligohidramnios, macrosomía del embarazo prolongado. En relación al embarazo doble, el monocigótico, la división en estadio de mórula, da el mono-mono. No, pues en mórula es el bicoreal, biamniótico. En blástula es el mono-bi, en blastocisto, ¿no? El monocoreal, biamniótico. En gástrula es el mono-mono, monocoreal, monoamniótico. Y ya cuando se formó el disco embrionario, ahí sí siameses o fetos unidos. Esa es la clasificación, ¿no es cierto? Entonces, en estadio de mórula es el bicoreal biamniótico. Falso. El signo en la T invertida que indica monocoreal, que tiene una placenta. Eso acuérdense siempre, porque es mal pronóstico, ¿ya? El bicoreal es signo de lambda, que tiene buen pronóstico, porque hay 2 placentas. ¿Por qué el monocoreal tiene mal pronóstico? Porque este hace el síndrome de transfusión feto-fetal. Factor de riesgo, la raza afroamericana. Raza afroamericana es el factor de riesgo. Síndrome de transfusión feto-fetal tiene una alta tasa de mortalidad, sí, 80%. Y el 20% que queda, ¿no?, deja defecto o trastorno neurológico. Pues es una complicación muy grave, muy severa, ¿ya?, que se produce por anastomosis arteriovenosas, ¿no?, profundas, ¿ya? Hay que hacer, estas anastomosis se forman a las 13 semanas, se hace seguimiento ecográfico, ojo, en los monocoreales. Cuando tú veas signo de la T invertida, se hace seguimiento ecográfico a partir de las 16 semanas, de forma semanal. Y hay que operar este síndrome de transfusión feto-fetal entre las 18 y 26 semanas, porque tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, esta es la respuesta correcta, la D. La presentación más frecuente es el primero cefálico y el segundo también cefálico. Los 2 cefálicos es la presentación 60% en el embarazo doble. 28 semanas, consulta por sensación de pérdida de líquido en las últimas horas, temperatura 37.5, test de AmnioSure positivo. Pierde líquido, AmnioSure positivo. Entonces,
una ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? En relación al diagnóstico, señale lo correcto. ¿El sangrado es el principal factor de riesgo asociado? No. Hemos dicho que en parto pretérmino, RPM, la infección es la teoría más aceptada. ¿El diagnóstico es una amenaza? No, es un RPM. Recuerden que no hay dinámica. El RPM es justamente cuando se rompen las membranas ovulares antes del trabajo de parto, ¿no? ¿Estaría indicado la terapia tocolítica? No, pues si no hay dinámica. ¿Recomendaremos la profilaxis? Sí. Todo RPM, su profilaxis para evitar la infección, ¿no? Con ampicilina, eritromicina. Ampi, eritro por 7 días. Por 7 días. ¿Los corticoides estarían contraindicados? No, hay que darlo. Entre las 24 y 34 semanas hay que dar corticoide. Sulfato de magnesio en menores de 32. ¿Correcto? Corticoide para madurar el pulmón. Sulfato como neuroprotector. Eso siempre acuérdense, ¿eh? Tanto para RPM como para parto pretérmino. Con respecto al feto, con RCU marque lo verdadero. El tipo 1 simétrico se produce por preeclampsia, falso. La primera causa es cromosomopatías, por eso hay que hacer cariotipo. Segundo, TORCH, ¿no? Las infecciones connatales. En cambio, en el 2 es la preeclampsia. El que es producido por preeclampsia es el RCU tipo 2 o asimétrico, ¿no? Que es el más frecuente. El tipo 2 no representa el 80%, el 1 representa el 20%. O sea, el más frecuente es el tipo 2 producido por preeclampsia o insuficiencia placentaria. El Doppler del ductus venoso, ¿qué evalúa? ¿La redistribución hemodinámica? No, el que evalúa la redistribución hemodinámica es la arteria cerebral media, ¿no? El estadio 2, según el Doppler, según los resultados de ecografía Doppler, terminan por cesárea a las 34 semanas, eso es correcto. El 1 termina a las 37 semanas, porque es insuficiencia placentaria leve. Puedes darle chance vaginal a las 37 semanas. El 2 termina a las 34, ni bien madura el pulmón. El 3 a las 30 y el 4 a las 26 semanas. Estas son las 4 categorías según el Doppler, ¿no? Y ya todas estas por cesárea, porque ya tiene afectado. O muy severo la placenta, insuficiencia placentaria severa, es la 2, o ya en la 3, baja sospecha de acidosis fetal, y en la 4, alta sospecha de acidosis fetal. Pero ya el 2, el 3 y el 4 se terminan por cesárea, ¿no? ¿El test no estresante evalúa el pronóstico? No. El que evalúa el pronóstico más importante en el RCU es el Doppler, ¿ya? Multivaso, Doppler de arteria umbilical, de arteria cerebral media, de ductus venoso. Con eso evaluamos cómo está el feto, ¿no? Si ya está afectado o si ya tiene hipoxia. Con respecto a la preeclampsia, ¿qué podemos señalar? En su patogenia hay un aumento de volumen plasmático asociado a la vasoconstricción. No, falso. No hay aumento del volumen plasmático. Eso es fisiológico, eso es normal. ¿Correcto? Eso es fisiológico o normal. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces en la preeclampsia, ¿qué hay? Hemoconcentración. En la preeclampsia hay hemoconcentración. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto?, en la preeclampsia, es que hay un trasudado del plasma. El plasma se sale de los vasos, ¿ya? Al salirse de los vasos va a haber una hemoconcentración, ¿ya? Una hemoconcentración, ¿ya? Muy bien. Y lo que predominan son las sustancias vasoconstrictoras. Muy bien, aumenta la endotelina, la angiotensina 2, ¿no? El tromboxano A2, que son sustancias vasoconstrictoras. Por eso la manifestación clínica más frecuente de la preeclampsia es la hipertensión, ¿no? Pero no hay aumento del volumen plasmático, hay disminución, al contrario, porque hay un trasudado del plasma. ¿El factor genético no influye en su patogenia? No, sí, el factor genético, inmunológico, inflamatorio, influye en la génesis de la preeclampsia, ¿no? Pues hay antecedente familiar, antecedente en un embarazo previo de preeclampsia, aumenta el riesgo de preeclampsia. El factor de crecimiento endotelio vascular está el factor de crecimiento endovascular, doctores, está aumentado, con lo cual las arterias espirales presentan remodelado en su capa. Eso es lo normal. En la preeclampsia, el factor de crecimiento endotelio vascular está disminuido y el que está aumentado es el SFLT1, que es un factor antiangiogeno. Por eso que no hay remodelado, ¿no? La arteria espiral se queda con su gruesa capa muscular y pequeña luz. Por lo tanto, va a haber bajo flujo y alta resistencia. Bajo flujo y alta resistencia. Muy bien, entonces eso es lo que se presenta en la preeclampsia. El daño en el hígado por necrosis
con aumento de transaminasas si el daño en el hígado producido por la preeclampsia es por necrosis hepatocelular, ¿ya? Por necrosis hepatocelular. Muy bien, entonces en cambio, cuando hay daño del riñón, ¿no? Va a haber una endoteliosis glomerular, recuerden, endoteliosis glomerular en el riñón y necrosis hepatocelular en el hígado. En el riñón se produce entonces no es angioesclerosis, ¿no? Es endoteliosis glomerular, ¿ya? Endoteliosis glomerular. En angioesclerosis es por la hipertensión arterial crónica, ¿ya? Es por la hipertensión arterial crónica. En la preeclampsia es endoteliosis glomerular. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar acá? ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar? Entonces acá, paciente de 23 años en su primera gestación, amenorrea gestacional de 35 semanas, refiere cefalea frontal intensa. La presión arterial es 149/96. Se realiza la determinación de proteínas en orina y sale la proteinuria, o en este caso proteína en orina, cualitativamente negativa, ¿no? Pero ¿será una preeclampsia o no? ¿Ya? Entonces, la gestante tiene, ¿no es cierto?, más de 20 semanas. Tiene presión elevada. Entonces, ya es un estado hipertensivo. La pregunta es, ¿preeclampsia o hipertensión gestacional? Como tiene los síntomas premonitorios, recuerden, cefalea, escotoma, dolor abdominal, o si tuviera falla renal, creatinina más de 1.1, plaquetopenia, aumento de transaminasas, ¿no? O el edema agudo del pulmón, así no tenga proteinuria, pero tiene estos datos, ya es preeclampsia. Por lo tanto, el diagnóstico de esta paciente es preeclampsia, porque tiene síntoma premonitorio, a pesar de no tener proteinuria. Recuerden, ¿ah? Entonces, el marcador predictor es Doppler de arteria uterina. El notch, pues, ¿no? Se ve en la arteria uterina, no en la arteria umbilical. Es el notch protodiastólico, ¿no? El diagnóstico es hipertensión gestacional, no, es preeclampsia. Presenta preeclampsia con criterios de severidad, porque el síntoma premonitorio es criterio de severidad. ¿El edema de miembro inferior es característico? No. El patológico es el de cara o miembro superior. Tabaco es factor protector. Muy bien, se acordaron. Factor protector, ¿ya? Es el tabaco. En relación al tratamiento de preeclampsia, señale lo correcto. A ver, iniciar terapia antihipertensiva con labetalol endovenoso en caso de preeclampsia leve. No, labetalol lo dejamos para cuadros graves, ¿no? Cuando está más de 160, más de 110. Ahí utilizamos labetalol, hidralazina por vía endovenosa, ¿ya? Preeclampsia leve de 37 semanas, ¿indicaríamos inducción de trabajo de parto? Sí. Si tienes una preeclampsia leve, no hay criterio de severidad y ya está término, tienes que terminar el embarazo, ¿no? Induciendo el trabajo de parto, no vamos a esperar que aparezca espontáneamente. En caso de severidad utilizamos sulfato de magnesio 4 miligramos en bolo, no, pues es 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora, ¿no? Por 24 o 48 horas, ¿no? Hasta terminar el embarazo. Muy bien, no es por 7 días. Se presenta aumento de transaminasas con esquistocitos. ¿Es un síndrome de Evans, por lo cual debemos terminar el embarazo? No, pues en gestantes se llama síndrome de Hell, ¿no? Hemólisis microangiopática con esquistocitos, elevación de enzimas hepáticas, transaminadas LDH y plaquetopenia. Metildopa es un antagonista de los receptores alfa. No, es una agonista de los receptores alfa 2 que son presinápticos y por tanto actúan a nivel central, pero son agonistas, no antagonistas, ¿ya? Es un agonista alfa 2 el metildopa. Con respecto a la inmunización RH, dar profilaxis en la semana 24 a 28, eso es correcto, ¿no? Dar profilaxis entre la semana cuando es test de Coombs negativo es entre las 28 y 32, ¿no? Lapsus. Es entre las 28 y 32 semanas la profilaxis en una gestante RH negativa con test de Coombs negativo, ¿ya? Entonces, RH negativo con test de Coombs negativo se da profilaxis, ¿ya? En esa semana. Muy bien.
Luego tenemos por acá, la segunda es en el posparto, ¿no? La segunda en el posparto dentro de las 72 horas, siempre y cuando el recién nacido sea RH positivo, ¿no? Ahí completamos la segunda dosis en el posparto. Su complicación más grave es el hidrofetal de tipo inmune, eso es correcto, ¿no? Hace ictericia, hace anemia, pero lo más grave es el hidrofetal, que ya viene a ser la falla cardíaca severa, por eso hace un encharcado, un edema, ¿no? En este caso, el feto, ¿no? Si los títulos son altos, más de uno, sería recomendable solicitar Doppler de arteria umbilical, no, de arteria cerebral media, que es el que evalúa la anemia fetal, ¿ya? Este evalúa la anemia fetal, la arteria cerebral media. Hay que realizar el test de Liley de inmediato frente a un test de Coombs positivo, no. Cuando hay un test de Coombs positivo, lo primero es la prueba no invasiva, que es Doppler de arteria cerebral media. Una vez que este salga positivo, o sea, que salga alterado, que es velocidad en el flujo sistólico, recuerden, flujo sistólico aumentado, indica anemia, entonces ahí recién pedimos las pruebas invasivas, que es Liley o cordocentesis, ¿no? Liley o cordocentesis. Entonces, de frente no test de Liley, primero la no invasiva. Se compruebe test de Coombs positivo, se hace seguimiento con test de Coombs seriado, no, eso es cuando es negativo, ¿no? Cuando el test de Coombs es negativo, recuerden, repetimos el Coombs y damos profilaxis. Eso es el test de Coombs negativo. Fármaco contraindicado durante el embarazo. ¿Cuál de estos está contraindicado en el embarazo? Fluconazol, porque los azoles están asociados a abortos, a pérdidas, ¿ya? En el primer trimestre. Propiltiracilo es el de elección en el primer trimestre en la enfermedad de Graves, ¿no? Podemos, muy seguro, por eso lo podemos utilizar incluso en el primer trimestre. Hidroxicloroquina también podemos emplear, no hay problema, ¿ya? Que está contraindicado, por ejemplo, en artritis reumatoides, metotrexate. Heparina es el anticoagulante de elección, warfarina está contraindicado, macrólidos podemos dar. Los que están contraindicados, quinolona, tetraciclina, aminoglucósidos, ¿no? La streptomicina, por ejemplo, en tuberculosis. Con respecto al aborto, ¿qué podemos señalar? ¿La monosomía es la causa más frecuente? No, las trisomías, muy bien, se acordaron. Trisomías, sobre todo el par 16, es la causa más frecuente. ¿La ecografía diferencia un aborto inminente e inevitable? No, la ecografía evalúa la vitalidad del embrión. Por lo tanto, te diferencia amenaza del aborto frustro. ¿Por qué? Porque en la amenaza el embrión está vivo y en el frustro está muerto, ¿ya? Entonces te diferencia eso. Pero inminente, inevitable no, porque inminente es membranas íntegras, inevitable es membranas rotas. Eso con la exploración física. Se indica MEU cuando tiene un aborto incompleto menor de 12 semanas, ¿no? Y está estable la paciente. Estable, menor de 12 a MEU. Legrado, más de 12, inestable. ¿El aborto completo se asocia a SID? No, el aborto frustro, el diferido, el retenido, el que se murió el embrión, ese se complica con coagulación intravascular diseminada. Por eso hay que hacer seguimiento, ¿no es cierto?, con perfil de coagulación. El cerclaje electivo, primario o profiláctico se indica entre las 12 y 14 semanas. ¿Estamos? El 16 semanas ya es el secundario, el terapéutico. ¿Ya? El primario profiláctico es 12 a 14 con el punto de McDonald. Recuerden, punto de McDonald. Embarazo ectópico, señale lo correcto. El sangrado es la clínica más frecuente, no, el dolor, ¿no? Claro, la triada es hemorragia, amenorrea y dolor, pero el dolor es lo más frecuente. ¿Estamos? Localización cervical tiene una ruptura tardía, no, el que tiene ruptura tardía es el intersticial, que fue pregunta examen, ¿ah? Intersticial se rompe tardía. El que se rompe precoz es el istmo, ¿no? Este se rompe precoz. ¿Ya? ¿Podríamos intentar el uso de metotrexate cuando el saco es pequeño con embrión acárdico? Correcto. Si está estable, saco pequeño, menos de 4 centímetros, ¿ya? No tiene latidos, no tiene líquido libre en cavidad peritoneal, los niveles de beta-HCG están bajos, esa es indicación para dar metotrexate como manejo conservador en un ectópico. ¿Ya? ¿Y cómo evaluamos la respuesta? Con beta-HCG, ¿ya? Con beta-HCG a las 72 horas. Medimos los niveles de beta-HCG a las 72 horas. Entonces los niveles de beta-HCG deben bajar y más de lo normal para indicar que ha respondido al tratamiento, ¿no? Arias Estela se ve a nivel del endometrio del embarazo ectópico. Es la presencia de decidua, pero no hay vellosidades coriales, ¿no? Hay decidua, pero no vellosidades. Un factor de riesgo importante es la conización, no. EPI, DIU, ¿correcto? Cirugía tubárica, legrados, cesárea, tabaco, duchas vaginales son factores de riesgo
para ectópico, ¿no? La conización no. La conización para incompetencia cervical. 23 años, 12 semanas de amenorrea, acude al servicio porque tiene sangrado y peremesis. La presión, miren, está 140-100, está elevada. El tamaño corresponde a una gestación de 20 semanas para 12 semanas. O sea, te están dando altura uterina aumentada, ¿ya? Te están dando que tiene hemorragia, que tiene hiperemesis gravídica, que tiene presión elevada, ¿no? Cuando tienes un sangrado en el primer trimestre y te dicen altura uterina elevada, haz hiperemesis, hace toxemia, haz hipertiroidismo, ¿no es cierto? Haz hipertiroidismo. Los niveles de beta-HCG están bien elevados, 1 millón, 2 millones. Entonces, ahí que tienes que pensar en mola, enfermedad trofoblástica, ¿verdad? Entonces, la mola completa es diploide y tiene más riesgo de complicaciones, sí. Es la más frecuente, es diploide, solo genes del papá y tiene más riesgo de complicaciones. La más frecuente es la toxemia, no, la hiperemesis gravídica es la más frecuente. Luego tienes el hipertiroidismo, los quistes tecaluteínicos, luego está la toxemia, ¿ya? O el embolismo también del líquido amniótico, puede producir eso. La prueba de control y seguimiento es las hormonas tiroideas, no. ¿Con qué sigues postlegrado a una mola? Beta-HCG. La imagen en vidrio esmerilado confirma el diagnóstico, no, es panal de abejas, racimo de uvas, tormenta de nieve. Esa es la imagen ecográfica, ¿ya? El tratamiento de elección es AMEU si está inestable, no, AMEU si está menos de 12 semanas y está estable. Si está inestable o tiene más de 12 semanas, recuerden, igual que aborto, ¿ya? Legrado. En mola es igual que aborto. Legrado o AMEU tiene las mismas indicaciones. ¿Cuál es correcto sobre la placenta previa? El principal factor de riesgo es la endometritis, no, la cirugía, ¿no? La cesárea, el legrado, la multípara añosa, esos son factores de riesgo. Endometritis también, pero no es el más importante. El más importante es cirugía. Se asocia con acretismo cuando tiene antecedente de varias cirugías, legrado, perfecto, ¿no? Si tiene cirugía uterina y tiene placenta previa, tú debes buscar acretismo placentario. Esa es la forma, ¿no? La forma más frecuente es oclusiva parcial, no, oclusiva total, que es el grado 4. Esa es la más frecuente. La hemorragia indolora, correcto. ¿Con sufrimiento fetal? No, pues. Generalmente el bebito está bien. El bebito está bien, no hay afectación. Muy raro. ¿El diagnóstico es clínico? No, lo confirmamos con ecografía para localizar la placenta, ¿no? Ecografía transvaginal. Si no se localiza con ecografía la placenta, recuerden, porque es una gestante obesa, es una gestante o una placenta posterior, el otro examen la resonancia, ¿ya? La resonancia. Pero primero ecografía. En relación a la hipoxia fetal en DPP, normalmente inserta, señale lo correcto. A ver, DPP. ¿Es su causa más frecuente es traumatismo obstétrico? No, es idiopático y si reconoces un factor, la preeclampsia es el principal factor de riesgo, el estado hipertensivo. ¿La clínica más frecuente es la hipertonía? No, ese es el más específico. El más frecuente es hemorragia más dolor. Hemorragia más dolor. Muy bien, esto es correcto. El diagnóstico es clínico, ¿ya? El diagnóstico es hemorragia más dolor, luego se agrega sufrimiento fetal y al final óbito, ¿no? O en la mamá, SIT. El diagnóstico es clínico. Por eso hay grados, ¿no? El grado 1 es hemorragia dolor, grado 2 sufrimiento fetal, grado 3 óbito SIT, ¿ya? Diagnóstico clínico, doctores. Principal causa de SIT en la mamá, no en el feto, en la mamá, que se confirma con fibrinógeno disminuido, menos de 150. El grado 3 que da óbito, sufrimiento es grado 2. Gestante en trabajo de parto con intenso dolor asociado a sufrimiento fetal. Posteriormente, de forma súbita, desaparecen las contracciones y la paciente presenta shock, ¿no? Presenta shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, según el diagnóstico, nos dice, mencione lo correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué debo pensar cuando me dicen desaparición súbita de las contracciones uterinas? Como mamá en shock, bebito en sufrimiento fetal, debo pensar en rotura uterina, ¿no? Cuando me dicen hemorragia con tono disminuido o desaparición súbita de las contracciones, presentación alta, el feto se palpa fácil, entonces ahí pienso en rotura uterina, ¿ya? ¿Se trata de un DPP? No. ¿El acinturamiento del útero, anillo de Van, está presente? No, ese es en la ruptura inminente, antes de que se rompa, ¿no? Ruptura inminente, signo de Frommel, anillo de Van, pero esta es ya una ruptura consumada, o sea, ya se rompió.
Principal factor de riesgo del parto distóxico, no, la cirugía, cesárea. En países subdesarrollados es el parto traumático. Acá me hubiera dicho, en países subdesarrollados, ahí sí, parto traumático por distosis. La presentación del feto se vuelve alta. El feto se palpa fácil. ¿La ecografía Doppler tiene alguna importancia? No, eso es para basa previa, ¿no? La ecografía Doppler. Acá no. Gestante en trabajo de parto presenta sangrado transvaginal posterior a una amniotomía. Además, ¿no? El test no estresante evidencia bradicardia fetal. Con respecto al diagnóstico, entonces miren, posterior a la anatomía, sangrado, sufrimiento fetal. Siempre recuérdate eso. Después que rompes membranas en una gestante en trabajo de parto, aparece hemorragia, aparece sufrimiento fetal, ¿no? Sobre todo bradicardia, patrón sinusoidal, que es los patrones típicos, ¿ya? En el caso de la basa previa, ¿ya? Basa previa. Entonces se complica con SID, no, ese es el DPP, ¿no? Se indica cesárea electiva. Electiva no, pues, es de emergencia, porque hay sufrimiento fetal. ¿Su factor de riesgo es placenta hemorroical? No. Su factor de riesgo es la inserción velamentosa del cordón umbilical, ¿ya? Esa es la basa previa tipo 1. Hay una basa previa tipo 2, que está asociada a la placenta con lóbulo accesorio, que es la subcenturiata, ¿ya? Entonces, tienes inserción velamentosa del cordón o placenta subcenturiata. También la placenta previa, ¿no? Es factor de riesgo. Confirmamos con eco Doppler para localizar los vasos. ¿Debemos realizar inducción? No, pues si hay sufrimiento fetal, hay que hacer cesárea, ¿no? Cesárea de emergencia. Con respecto a la hemorragia postparto, ¿se podría definir como un sangrado mayor a 1 litro posterior a un parto vaginal? No, vaginal más de 500. Cesárea es más de 1 litro. ¿Ya? Cesárea más de 1 litro, vaginal más de 500. La causa inmediata más frecuente es atonía. No te puedes confundir en eso, ¿ah? La causa más frecuente lejos, cuando es en las primeras 24 horas, es atonía. Segundo es trauma, ¿ya? Primero atonía, segundo trauma. Si te dicen tardía, ¿qué es? Restos placentarios, ¿no? Restos placentarios. Muy bien, en relación al diagnóstico, lo primero es colocar valvas en el canal del parto. No, lo primero es palpar el útero, ¿ya? Palpar el útero, esto es de acá, ¿ya? Lo primero es palpar el útero, ¿no? Una vez que hemos palpado y el útero está bien contraído, entonces valvas para descartar trauma, ¿no? Para descartar trauma. Entonces lo primero es palpar, Si el útero está blando, ¿no? Encima del ombligo, atonía. Está contraído debajo del ombligo, trauma, ¿no? Trauma del canal del parto. Y si no palpas el útero, que era inversión uterina, ¿no? Inversión, cuando no palpas. ¿Debemos evitar la hipotermia? Correcto, ¿no? Acuérdate el ABCDE. ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, colocar vías, paquete globular, cloruro de sodio, diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Y E de evitar la hipotermia, porque eso empeora el cuadro. ¿La nuliparidad es factor de riesgo para atonía? No, esto es para trauma del canal del parto. Para atonía es multiparidad y sobredistensión del útero, macrosómico, múltiple, polidramnios, miomas intramurales y la multiparidad. 12 horas, sangrado masivo asociado a diaforesis, palidez. Examen se comprueba un útero supraumbilical. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una atonía, pues, atonía uterina. ¿El de elección es oxitocina? Sí, pero en bolo no. En infusión endovenosa continua, diluido, ¿no? De 10 hasta 40 unidades. No es en bolo. En bolo produce shock. ¿La multiparidad es el factor de riesgo importante? Sí, como hemos mencionado. La sutura hemostática se llama de B-Lynch, no es McDonald. ¿Se coloca Bagri como tratamiento definitivo? No, este es un tratamiento transitorio, por 24, máximo 48 horas. Y la compresión de la aorta se puede indicar, ¿no? Se puede indicar la compresión de la aorta o el último recurso, que es la histerectomía total. Histerectomía total. Muy bien, posparto inmediato dentro de las 24 horas con hemorragia moderada. ¿Cuál sería la conducta si se sabe que el útero está contraído? Entonces, ¿qué debo descartar? Trauma del canal del parto. Hay que colocar valvas, ¿no? Desgarro perineal grado 2 es cuando compromete músculo. Esfínter no, pues, esfínter es grado 3 ya. Mucosa rectal es grado 4. La traqueorrafia hacemos cuando hay una laceración cervical, ¿no? Con catgut crómico 2-0, catgut crómico. Debemos rápidamente programar para la parotomía. No, pues dependiendo del diagnóstico, ¿no? Realizar maniobra de Johnson, eso es para inversión uterina. Esto es trauma del canal del parto. Factor de riesgo de la multiparidad. No, trauma del canal del parto se asocia a nuliparidad, a feto macrosómico, a parto traumático, etc. A nuliparidad. Multiparidad es para atonía uterina.
una de las siguientes afirmaciones acerca de la muerte materna en el Perú es verdadera. ¿Cuál es verdadera? Entonces decimos, ¿la gestante en edad intermedia están en mayor riesgo? No, las adolescentes están en mayor riesgo. ¿Ya? Zonas desarrolladas, la principal causa de muerte son los estados hipertensivos. Y ya les había comentado que los últimos reportes arrojan a la preeclampsia como ya, de forma general, la principal causa de muerte materna, ¿ya? La principal fuente, y sobre todo en zonas urbanas desarrolladas. La razón de mortalidad materna es un buen indicador de desarrollo. En el denominador que colocas, no, 100.000 nacidos vivos. 100.000 nacidos vivos. Muerte producida por aborto séptico se considera directa, pues, ¿no? Preeclampsia, hemorragia posparto, aborto séptico, las tres claves, ¿no? Roja, azul, amarilla. Aborto séptico, clave amarilla. Prueba, es una causa de muerte directa. Si no tiene acceso al servicio de salud porque no hay transporte, es la tercera demora. Segunda es cuando no decide. Primera, cuando no reconoce. Segunda, no decide. Tercera, no llega porque no hay transporte. Y cuarto es del personal de salud, cuando no da una atención de calidad. Acuérdate las 4 demoras. ¿Ah? No reconoce, no decide, no llega y no recibe una atención adecuada. Con respecto a la colestasis, señale lo correcto. Su tratamiento médico es con ácido ursodesoxicólico. Muy bien, ácido ursodesoxicólico. ¿Ya? Igual que la cirrosis biliar primaria, ¿no? También se trata con ácido ursodesoxicólico. El prurito generalizado, pero es a predominio palmoplantar por las noches, acuérdate vespertina, no tiene lesión dermatológica. No tiene lesión. Esa es la clave para diferenciar, por ejemplo, con prurigo del embarazo, ¿no? El prurigo del embarazo, recuerden que tiene lesión dermatológica. Ahí sí hay pápulas, pero en la colestasis gravídica no. El perfil hepático está alterado. Aumento de albúmina, transaminasas, no hay aumento de albúmina. Transaminasas está elevado, puede estar elevado, pero lo más característico es que los ácidos biliares están elevados, ¿correcto? Luego los marcadores de colestasis, fosfatasa, GGT, etcétera, ¿no? Sobre todo aumenta el ácido cólico, el ácido biliar cólico, ¿no? Es el que más aumenta. Y es embriotóxico, ese es el problema, que los ácidos biliares son embriotóxicos. ¿La mortalidad materna está aumentada? No, la fetal, más que la mamá. La mamá tiene prurito, el problema es para el feto. ¿Tiene bajo riesgo fetal? No, alto riesgo, ¿no? Entonces la mortalidad es para el feto, no para la mamá. Y que es cierto sobre la epilepsia, el topiramato se asocia a defectos orofaciales, eso es correcto, por eso es mejor no utilizarlo, ¿no? Valproato, topiramato, fenobarbital, es mejor no utilizar estos agentes si una mujer tiene epilepsia y queda embarazada, ¿no? Los que podemos utilizar es carbamazepina, la motrigina, ¿no es cierto? Las benzodiazepinas para convulsiones generalizadas, ¿ya? Levetiracetam también podemos utilizar, pero estas es mejor no. Valproato, topiramato, fenobarbital. ¿La epilepsia empeora con el embarazo? No, se mantiene estacionaria. Durante la gestación se prefiere las dosis más altas de los fármacos antiepilépticos, no, al contrario, dosis más bajas, ¿ya? Que sea monoterapia, ¿ya? Y hay que hacer controles séricos, ¿no? De las dosis, ¿ya? Monoterapia, bajas dosis y controles. ¿Podemos mantener valproato? No, valproato está contraindicado porque es el que más se asocia a defectos de tubo neural, ¿ya? ¿La epilepsia no produce complicaciones obstétricas? No, sí, ¿ya? Para la mamá hay más riesgo de preeclampsia, ¿ya? Hay más riesgo de hemorragia, por ejemplo, desprendimiento prematuro de placenta. Para el feto, RCU, si convulsiona, sufrimiento fetal, ¿ya? Está asociado en el caso del feto, ¿no? Ya está. Y las malformaciones por el tratamiento, ¿ya? Porque la mayoría de los antiepilépticos están en la categoría D de la FDA, o sea, está demostrado su teratogenicidad. Lo que debemos buscar es el menos tóxico, a bajas dosis, a monoterapia. Esa es la idea. Bien, con eso entonces, con eso hemos terminado, doctores, ya la resolución del test diagnóstico. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, espero que les sirva. Traten de revisar, por favor, las fichas en función de sus errores que tengan en los test diagnósticos, ¿ah?